Y él comienza diciendo, desde entonces comenzó, verso 21, Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén a hacer ¿qué? No un poco, para hacer cuándo. Mire, cuando Jesús habla de sufrimiento es porque está consciente de que se sufre. Cuando Jesús da este testimonio, sus discípulos les creó como un impacto tremendo. Jesús le estaba diciendo, esto va a suceder, pero con mucho sufrimiento. Por eso algunos escriben la vía dolorosa. Y ahora uno empieza a entender por qué le llaman la vía dolorosa el camino del Calvario. Porque Jesús tenía claro que era un tiempo de ¿qué? De sufrimiento. Y no poco, sino mucho, dice aquí la palabra de Dios. Pero él está diciendo que esto era necesario que fuese a Jerusalén y pasara tal como se había escrito en las antiguas escrituras, en las profecías, que el Cordero iba a ser sacrificado con mucho sufrimiento y no abrió su boca. Él hizo exactamente todo eso, pero el preámbulo, antes de que sucediera, justo antes que sucediera, a pesar que ya estaba escrito de hace muchos años y eran personas que estudiaban las enseñanzas antiguas, así que ellos sabían que venía un Salvador que iba a sufrir mucho. Pero hermano, muchos se escandalizaron cuando llegó la hora. Y cuando usted ve que aquí se da la explicación antes que pase, se supone que ya todos debieran estar preparados. No todos estamos conscientes ni preparados que hemos de morir de diferentes maneras. Jesucristo sí sabía exactamente cómo iba a morir. Y aquí Él lo dice, es necesario que sufra. Oiga, y una de las cosas que lo hace sufrir más, ponga cuidado que Él describe quiénes se encargan de su sufrimiento. En este versículo Él no está diciendo que cualquiera iba a llegarlo a hacer sufrir. Hermanos, esta mañana en el estudio se comentaba así, muchas veces se sufre en la iglesia. Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Aquí dice el verso 21, padecer mucho de quiénes. No eran neófitos los que pidieron la crucifixión de Jesucristo, eran los ancianos, la gente que tenía mucha experiencia en la administración de la iglesia, que lo cuestionaban, que le hacían preguntas para ver si caía. Y él sabía que eran los ancianos los que lo iban a cuestionar. Hermano, cuando duele, cuando tu propia gente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eran los ancianos de la iglesia. Y ahí lo menciona y lo categoriza. Dice, los ancianos, ¿quién más? Dice, los principales sacerdotes. Miren que él está definiendo allí quiénes estaban en el clan que lo iban a cuestionar, que lo iban a hacer. Usted va a decir que no duele cuando su propia gente lo hace sufrir. Así que ese sufrimiento no solamente era en el Calvario, en la cruz, pero todo ese proceso que él pasó, que le hacían preguntas y que lo cuestionaban y con qué autoridad tú enseñas, eso era de parte de los que estaban alrededor en la iglesia. Y dice, los principales sacerdotes y de los escribas, hermanos, eran los expertos de la ley. Era de las que se sabía todo lo que enseñaba la ley. Esto era la gente que iba a ser parte del preámbulo de ir a la cruz. Por eso el tema se llama el camino a la victoria de la cruz. Él sabiendo por todo lo que iba a pasar y quienes lo iban a cuestionar, iban a pedir su muerte. Oiga, ¿usted se imagina que desde que Jesucristo anuncian su nacimiento, ya la amenaza de muerte estaba ahí alrededor de Jesucristo? Véase Mateo capítulo 2, versos 13 al 23. El tema de la muerte de Jesucristo no estaba en acecho solo en este momento en su ministerio. El acecho de la muerte de Jesucristo viene desde Mateo capítulo 2. Estamos en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 2, en los números grandes, y los versos son los chiquitos, desde el 13 hasta el 23. Usted se da cuenta
Jesús sabe que la muerte le acechaba desde el tiempo que había nacido y le avisaron a Herodes. ¿Y qué pasó? Verso 13 de Mateo 2, verso 13 dice: después que partieron ellos, hablan de los ángeles, de los magos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Por qué? Acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. Él dijo que para adorarlo, pero ya Dios sabía la intención que había en el corazón. Usted puede venir a la iglesia con una intención y Dios puede saber lo que hay en su corazón. Y Herodes le dijo a los magos: mire, díganme por dónde es que va a nacer para que yo vaya y la adore. Pero esta era la intención. En el verso 13 del capítulo 2 dice: Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, no regresaron. ¿Cómo se puso Herodes? Se enojó mucho y mandó hacer ¿qué cosa? Matar a no sé cuántos niños, a todos los niños menores de 2 años que no tenían nada que ver. Estos inocentes fueron matados. Dice que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que dijo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a su tierra, a Israel, de Israel, porque han muerto los que procuraban, ¿qué cosa? La muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ya saben por qué le llaman Jesús el Nazareno. Pero todo esto estaba en medio del ambiente de muerte que querían causarle. Y esa no fue la única vez que trataron de matar a Jesús antes de tiempo. Si seguimos leyendo en Lucas capítulo 4, ahora ustedes van a ver que ya no solamente es un extraño como Herodes, pero en Lucas, ¿dónde queda Lucas? Después de Marcos está Lucas capítulo 4, versículo 14 al 30. ¿Quiénes más querían matar a Jesús antes de tiempo? Lucas capítulo 4, versículo 14 al 30. ¿Quiénes más intentaron matar a Jesucristo además de Herodes? Lucas capítulo 4, versos 13 al 20. No, 14. Versos 14 al 30 de Lucas capítulo 4. ¿Qué dice? Comienza Jesús su ministerio. Primero en periodo de su nacimiento y ahora cuando comienza su ministerio. Dice, vino ¿a dónde llegó? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban, ¿qué? Buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿y no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, acuérdense que primero se maravillaban, como la gente cambia de actitud, te aprecian mucho y de repente te desprecian. Eso estaba ocurriendo en ese momento. Y dice: se llenaron de ira. Verso 29. La ira era tan grande, hermano, miren lo que estaba pasando. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? No para darle las gracias, no para darle la llave de la ciudad y darle la bienvenida. Era para despeñarle. Verso 30. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. La muerte de Jesús acechaba desde su niñez, y cuando comienza su ministerio, la muerte estaba ahí tocando, pero no era el tiempo, así que él pasó en medio de ellos y no pudieron hacerle nada, porque no era el momento. Pero él, en esta cita que estamos viendo en Mateo capítulo 16, versículo 21, ya está preparado, ya llega el momento, y ahora él está diciendo: miren quiénes me van a hacer sufrir mucho hasta la muerte. Pero lea bien ese versículo. Él no solo estaba hablando de su muerte en el verso 21 de Mateo capítulo 16. ¿De qué más estaba hablando allí además de su muerte? Y es que de eso tenemos que hablar cuando hablamos de nuestra muerte, de la muerte de nuestros familiares, de la muerte de nuestros amigos, que hay victoria sobre la muerte. Así es. Y eso es lo que Jesús quería que estuvieran preparados. Porque él estaba diciendo: miren, yo voy a sufrir mucho. Verso 21. ¿Y quiénes me van a hacer sufrir mucho? A padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué más? Resucitar. Y le puso calendario, le puso fecha de cumpleaños. No le dice: algún día voy a resucitar. Dice: al tercer día. Y miren ahora el impacto. ¿Cuál es el impacto aquí? El impacto es que, y puede suceder con nuestros mejores amigos y nuestros mejores familiares también, la reacción no sea sobre el poder de resucitar, sino la tristeza de perder a un amigo, un familiar. Eso duele, y sabe que va a sufrir mucho.
amados, cuando vemos como muchas personas tienen que sufrir con enfermedades tan terribles, crónicas, terminales, es duro, nos afecta. Y eso era lo que estaba pasando. Y el enemigo se puede aprovechar de eso, como pasa en el versículo 22 y 23. La reacción de Pedro. Pedro tan impulsivo como siempre. Miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 16 de Mateo. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Psst. Lo llamó aparte. Ven acá, maestro, Señor, vamos a hablar. Lo llevó aparte. ¿Cómo es esto que tú vas a sufrir mucho? Y le habla en su emoción, en su carne, donde el enemigo puede influenciar. Y le dice, mira, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Vamos a replantear esto. Solo que vamos a ponernos de acuerdo en esto, que tú tienes que sufrir mucho y morir. Empezó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Eso no le suena a alguien que aprecia a otra persona como la voz de un amigo? Esa era una expresión que hablaba de la emoción, como Pedro era siempre tan emotivo. Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera, absolutamente no. Que esto no te pase, que esto no te acontezca. Yo he escuchado gente hablar de la muerte de Jesús con mucho dolor, diciendo eso es injusto lo que le hicieron a Cristo. Aún Adolfo Hitler decía esto de los judíos, decía, ¿cómo que ustedes van a matar a su propio líder? Les parece una injusticia que el justo muera por los injustos. Pero es que no están entendiendo que hay un propósito y un plan de Dios. Y Pedro estaba anteponiendo sus emociones que pueden ser usados por el enemigo. Y así lo señala Jesucristo en el verso 23. Cuando usted se deja, hermanos, hermanas, tener emociones, estar emocionado, estar triste, perplejo, eso es normal. Pero lo que no es normal es que las emociones te dominen. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo aquí a Pedro en el verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Pedro, no, quítate delante de mí, Satanás. Él identifica de dónde viene esa intención de que él no vaya a morir por todos los pecadores. Él identifica a quién le interesa que la muerte de Jesús no cumpla su propósito. Y por eso él le dice, mira, apártate de mí, Satanás. Hay consejos que parecen buenos, pero no cumplen el propósito de Dios. Y eso es lo que declara Jesús en este versículo cuando dice, me eres tropiezo porque no pone la mira ¿a dónde? En las cosas de Dios, en los propósitos de Dios. ¿Qué tal si el Señor quiere que tú pases por un sufrimiento o por una prueba, pero detrás de eso hay un propósito perfecto de Dios? No te detengas en las circunstancias. Dios puede usar lo más vil, el trato más injusto que te hagan para Él glorificarse. Aprende lo que Jesucristo le estaba diciendo en este momento. Él dice, mira, tú no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Es que por ahí dicen, es que alguien me dijo. No importa lo que diga la gente, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Por qué te ha traído Dios hasta aquí? Es con propósito. Y eso es lo que Jesucristo le estaba reclamando en ese momento. Y no solamente a Pedro, parece que Pedro lo llamó aparte. Y aparte Jesús lo ubicó, lo puso en su lugar. Le dice, no me vengas a atar siendo de tropiezo de la victoria que va a haber en la cruz. No me vengas a distraer del propósito que yo traigo. Y después que lo pone en su lugar, le dice, es que tú no estás poniendo los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Se vuelve en el versículo 24, ¿a quién se dirige ahora?
después de esa conversación privada con Pedro, ahora se vuelve a su discípulo. Y hermanos, esta es la conversación muy especial que Dios tiene con cada uno de nosotros. Él no solamente le está hablando a Pedro ni a los discípulos que estaban allí, también nos habla a nosotros, el versículo 24. Este es el proceso del discipulado. El proceso de discipulado, dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, hay algo que hacer. Este es el proceso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice Jesús en el verso 24 de Mateo 16. Niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Ahí no dice su ramo de flores sin espiga. Tome. Bueno, ya tomé la cruz, pues estoy aquí con todas mis pruebas y toda mi lucha, ¿y ahora qué hago? Sigue a Cristo, no a los hombres. Los hombres fallan. Maldito el hombre que pone su confianza en el brazo del hombre. ¿A quién debemos seguir? Estudiábamos esta mañana en el estudio bíblico. ¿Dónde está tu fundamento de fe? No en los hombres. El pastor falla, los hermanos en la iglesia fallan, pero Dios no falla. ¿Cuántos saben eso? Amén. Él nunca falla. Sigue a Cristo, no a los hombres. Pero toma tu cruz. Y antes de tomar la cruz, niéguese a sí mismo. ¿Cómo es esto? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, debemos negarnos a nosotros mismos. Como Pablo aprendió a decir: ya no vivo yo. Hermano, la expresión de Jesús sobre la cruz no era una cosa circunstancial. Después de negarte a ti mismo, tienes que tomar tu lucha, tu prueba, tu batalla y traérsela a Cristo. Mire, la gente no sabe por lo que tú estás pasando, pero Dios sí. Sí, Señor. Por eso Él te está diciendo: trae tu cruz. Él quiere ayudarte a llevar esa cruz. La cruz para Cristo es una oportunidad de que Él se glorifique, y la victoria que Él tuvo en la cruz la quiere hacer también sobre tu cruz. Por eso te está diciendo: trae tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Tráela. Él tiene el poder. Lo que Él hizo en la cruz lo puede hacer en tu cruz, pero tráesela. No te la quedes tú ahí tú solito en esa lucha. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, dice Jesús, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y que es fácil de llevar. Y ustedes verán que la carga pesa menos entre dos que usted solo llevando su prueba. El Señor te está diciendo con mucho cariño en esta mañana: trae tu cruz. No te quedes tú solo luchando con esa cruz. Tráesela a Cristo. Ya Él demostró que Él tiene el poder para vencer sobre la cruz. ¿Te atreves a aceptar la invitación de Jesús esta mañana? A traerle tu cruz. Señor, ayúdame a llevar esta cruz porque yo solo no puedo. Y el Señor te dice: donde tú no puedes, yo sí puedo. Así es. Es el Dios de lo imposible. Porque lo que es imposible para los hombres, Dios sí puede. Trae tu cruz. Por muy difícil que tú no sabes todos los detalles, Dios sí sabe. Así es. Tú no sabes por lo que estoy pasando, Dios sí sabe. Trae tu cruz. El Señor te está diciendo esta mañana: niégate a ti mismo, deja de estar luchando tú solo. Ven conmigo, vamos a triunfar juntos. Este es el camino a la victoria de la cruz. No solo la cruz de Jesús, mi propia cruz. Tráela. ¿Cuántos están escuchando el llamado de Dios en su palabra? Sígueme. Y dice en el verso 25: pero si tú quieres jugártela y tú quieres hacerlo a tu manera, aquí hay un gran riesgo. El verso 25 dice: mira lo que puede pasar. El verso 25 dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, no hay garantía. Aunque te digan: no, que vamos a jugárnosla con el loto, con la lotería.
A ver si resolvemos todos los problemas que tenemos. Ese juego de azar no es garantía, todo el mundo compra para ganar. No todos ganan. Pero en Cristo hay ganancia eterna. Y eso es lo que está explicando aquí. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? Haga su inversión en Cristo. No ponga su vida en ese riesgo para ver si me la puedo jugar y termino perdiendo mi alma. Verso 26. ¿Y por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Toda riqueza de este siglo. ¿Y qué puede pasar con toda esa riqueza? No pueden pagar por mi alma. No hay billones o trillones que pueden pagar por mi vida eterna. Eso es lo que el Señor te está hablando en esta mañana en su palabra. ¿De qué te vale solo invertir en el reino de los hombres si no inviertes en el reino que a vida eterna te hay de llevar? Estos dos versículos son importantes para cada uno de nosotros. Porque todo aquel que quiera perder su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y de qué me sirvió todo esto? ¿A quién le queda, hermano, cuando morimos las cosas? A veces ni a nuestros familiares, se vuelve un juicio y se pierde todo. Es tiempo de volver a lo que Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y nos está diciendo, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A ver, si usted tiene con qué pagar su alma, ¿tienes con qué pagar la vida eterna? Cristo vino a pagar el precio de la vida eterna. Así es. Por eso Él vino a tener victoria en la cruz. ¿Quieres tú tener esta garantía, esta seguridad de vida eterna? Niégate a ti mismo. Está bien, Señor, ya no lo voy a hacer a mi manera, mujer. Yo no estoy seguro que funcione a mi manera. Pero a tu manera yo siempre he visto que sí funciona. Hasta ahora Dios no ha fallado, toda su promesa la ha cumplido. Así que sí podemos negarnos a nosotros mismos y decir, alma mía, no me perturbes. Espera en Jehová. Él es mi roca. Así es. De eso hablamos esta mañana sobre que estamos fundando nuestra vida. Él es mi roca y mi salvación. Amén. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No me la voy a jugar a mi manera. Yo lo voy a hacer conforme al plan de Dios, que es perfecto. ¿Cuántos aquí saben que el plan de Dios es perfecto? Amén. Sí, Señor, sí es. Y Él está diciendo esta mañana, no tomes ese riesgo de hacerlo a tu manera y perderlo todo. Aunque ganes mucho en la tierra, no te garantiza la vida eterna. Pero en Cristo Jesús, termina diciendo en los últimos versículos, versículos 27 y 28, ahora tiene sentido la muerte de Jesús en la cruz. Miren lo que dice el 27 y 28, dice, porque el Hijo del Hombre, ¿cómo viene? Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a sacar la cuenta y nos vamos a dar cuenta si nuestra vida religiosa vale más que cumplir la voluntad y los propósitos de Dios. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Dios dice en su palabra, y aquí Jesucristo se lo está hablando claro, ahí vamos a sacar cuenta y nos vamos a dar cuenta si nuestra fe era pura tradición religiosa o nuestra fe era cumplir los propósitos de Dios y hacer las obras que Él está contando, porque para la salvación no necesitas obras, pero después de recibir la salvación, Dios quiere que tú muestres que Él está obrando en tu vida y tú haces buenas obras para su gloria y para la edificación de muchos. Así es. Amén.
Muchos quieren ofrecer el evangelio aguado. Tú aceptas a Cristo y ya no tienes que hacer más nada, te echas en tu casa y esperar que Cristo venga. No, por eso Él explicó los talentos, que a uno le dio 1, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. ¿Para que hiciera qué? No para que se quedara viendo el talento y los recursos y lo escondiera, sino para que se multiplicasen. Hermanos, esto es serio, porque esta cuenta no la lleva el pastor. Esta cuenta la lleva Jesucristo. Y Él dice que Él va a venir y va a contar las obras que hicimos en su nombre. Ay, yo pensé que era mera venir a la iglesia. Ya yo cumplí. No. El Señor quiere que tú le muestres a los demás lo bueno que Él es contigo. Las buenas cosas que Él hace contigo. Que tú puedes ayudar a otros a poner su confianza en Jesucristo. Y dar fruto para su gloria. Jesús hizo mucho énfasis en eso. No era solo aceptar a Cristo y desconectarnos de su plan de extender su reino. Porque Él va a venir, dice, en la gloria del reino de su Padre con los ángeles. Y el versículo 27 pagará a cada uno conforme a qué. Por eso Jesucristo, cuando lo querían apedrear, le preguntaba: ¿y por cuál de las buenas obras me quieren apedrear? Porque esa es la expectativa. La expectativa de Dios es Efesios capítulo 2, versículo 10. Ay, yo pensé que nada más era aceptar a Cristo. Efesios 2. Efesios capítulo 2. ¿Dónde está Efesios? Después de Gálatas. Y Jesucristo nos está diciendo, como aquí se declara, que Él viene a contar las buenas obras. Y esa parte no me la explicaron, pastor. Yo pensé que no me la venía a la iglesia. No, el Señor quiere hacer buenas obras con tu vida. Efesios, ¿dónde está después de qué? Y antes de capítulo 2. Propósito de Dios. ¿Para qué nos hizo Dios? Efesios 2:10, ¿qué dice? Y usted ve que en el verso 9 te dice que no se trata de que por obra, para que nadie se gloríe con respecto a la salvación. Pero y después de la salvación, verso 10. Porque somos hechura suya, creadas ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Después que aceptamos a Cristo, ¿qué quiere Dios que hagamos? Buenas obras, para que Dios sea glorificado y su pueblo sea edificado. ¿Cómo la ven? Así es. ¿Cómo lo ven? Tiene propósito Dios cuando nos llama a conocer su amor, su perdón y su misericordia, para que nosotros también hagamos buenas obras para su gloria y para la edificación de nuestro prójimo, empezando por nuestras familias. Hagamos el bien, porque con el bien se puede vencer al mal. Amén. Y el Señor quiere que nos ocupemos en estas cosas, y por eso termina aquí diciendo en Mateo capítulo 16, verso 28. Y aquí muchos pierden el enfoque en el verso 28 del capítulo 16 de Mateo, porque dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte. Recuerdan que Jesucristo en este pasaje comenzó hablando de qué, de su muerte, ¿correcto? Y Él estaba explicando que iba a tener que sufrir. Miren cómo termina en el versículo 28. Y hay algunos aquí. Y Pedro estaba entre esos. Porque Pedro le está diciendo: no te hagas eso, no permitas eso. No había entendido que había un propósito. Por eso en el versículo 28, esto nos da más luz, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora ya usted no va a ver la cruz solamente como la herramienta que usaban los romanos para torturar a las personas, para que no se murieran de una vez, pero para que sufrieran mucho.
Y a Jesús sabía que iba a sufrir mucho, pero él estaba concentrado en lo que venía después de la cruz. Por eso él dijo, y resucitaré al tercer día. Y después de eso, ¿qué viene, hermano? No se quede en Semana Santa nada más pensando en su muerte, crucifixión, su sepultura y resurrección. En el verso 28, él dice, lo mejor está por venir. El Señor aquí habla de su muerte, de su sufrimiento, pero que va a resucitar. Y después que resucite, ¿qué? Verso 28. Cuando entiendan, eso es lo que significa gustar la muerte. A veces cuando usted lee eso dice, ¿y el Señor qué quiere? ¿Que me guste la muerte? No, el Señor lo que te está diciendo, tú vas a entender el propósito de la muerte. Entonces comprenderán, cuando vean al Hijo del Hombre venir en su reino, de eso es lo que se trata cuando dice gustar la muerte. Entonces, sí, Señor, gracias por morir en mi lugar. En vez de lamentarme y estar diciendo que eso no fue justo lo que le hicieron a Cristo, que si no hubiera sido así, yo no hubiera alcanzado el perdón y la vida eterna. Ese era el precio de mis pecados. Cristo tuvo que morir. Entonces, cuando yo entiendo el poder de su victoria sobre la muerte en la cruz, mire, sí me gusta saber que alguien estuvo dispuesto a amarme tanto que dio su vida por mí. ¿Y usted? Amén. Amén. Vio que ahora tiene sentido cuando el Señor dice, ahora van a gustar de la muerte. Se quejaban de que yo iba a sufrir mucho, que yo iba a morir. Pero cuando me vean venir con mi gloria, ahora van a decir, qué bueno que moriste por mí, Señor. ¿Cuántos esta mañana quieren levantarse delante del Señor y decirle, Señor, gracias por hablar en tu palabra? Yo sé que no se trata solamente de aceptar a Cristo. Tú tienes obras que contar en mi vida. Tú has hecho cosas muy especiales que nadie ha hecho en mi vida. Señor, gracias por llevar esa cuenta. Gracias por permitirme darme cuenta que esa muerte no es para que yo me queje, sino para que yo te alabe. Tu muerte fue mi muerte al pasado, fue mi muerte para mi pecado, fue mi liberación a vida eterna. Ahora puedo entender tu propósito, Señor. Quiero darte las gracias, quiero vivir en agradecimiento. Yo no quiero servirte porque me siento obligado. Yo quiero responder con acción de gracias, porque tu muerte en la cruz fue de gran poder, quitando todos los pecados del mundo. Esa muerte tiene que significar algo más que tristeza. Tiene que ser la victoria en la cruz. Tiene que ser la victoria en la resurrección. Tiene que ser la victoria cuando tú vengas, que vamos a poder contar cuán grandes cosas has hecho en medio nuestro, Señor. Gracias por tu palabra tan bendita y preciosa esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.